¿Quién vive mejor? ¿Y cómo lo estamos pasando? Muy bien, bueno, pues nosotros también. Y vamos a hablar de un tema muy interesante porque en la actualidad hay muchas mamás preocupadas porque sus hijos son hiperactivos, porque los mandan a llamar mucho a la escuela, porque los niños tienen problemas en la conducta. Hay situaciones que no se pueden controlar y van muy pegada a la cuestión de los límites. Hay ausencia de límites, es lo que comentábamos ayer en nuestro tema del día. Pero el día de hoy le vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Germán González. Él es homeópata. Bienvenido, Muchísimas doctor. gracias. Y vamos a hablar de este tema que es bien interesante, cómo tratar a niños con déficit de atención con hiperactividad. Exactamente. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Pues es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Sí, doctor, en su ya programa. todos los martes, ¿verdad? Ya Claro lo vamos que a tener sí, acá. claro que sí. Luego, la semana pasada hablábamos de la historia de la homeopatía, ¿no? Cómo surge toda esta medicina, bueno, y ahora ya la vamos a aplicar y en niños. Y en niños, exactamente. El déficit de atención con hiperactividad es un trastorno desgraciadamente con frecuencia más alta de lo que uno quisiera. Esto ocasiona grandes problemas en la familia, trastornos, pero uno de los problemas es que también se diagnostica tarde. Generalmente se diagnostica hasta que entran a la primaria. Es la maestra la primera que da el brinco, le habla a los padres y entonces empiezan a marcar al niño, a soslayarlo, a etiquetarlo, A castigarlo, a reprimirlo del grupo, ¿verdad? Y entonces quieren que se solucione de la noche a la mañana. Hay medicamentos que se dan en la medicina tradicional que producen resultados espectaculares. Y entonces el niño pasa de ser un niño con problemas a un niño de casi puros dieces y ya va muy bien en la escuela. El problema es que cuando ese medicamento se le quita, el niño está estacionado donde antes estaba. Lo que hay que hacer es buscar atención temprana. Generalmente estos niños desde recién nacidos duermen poco, casi no hacen siesta, son muy inquietos. Hay que ponerles los límites, como decían. Es muy importante que los padres aprendan a poner esos límites, que no sean permisivos. Hay que dejarles que escojan porque son niños rebeldes en sí mismos. Entonces, pero hay que darles la opción para que escojan. Se le puede decir, bueno, ¿qué quieres? ¿El vestido rosa o el negro? ¿O el pantalón azul o el...? Pero no los dos. No los dos y tampoco demasiadas opciones exacto. porque entonces se pierden. Pero siempre los límites deben de estar bien marcados para los niños porque si no están bien marcados, empiezan los niños a perderse, empiezan a tener problemas y son muy inquietos, pero tienen una característica, tienen un coeficiente intelectual superior. Sí. El problema yo creo que también el nombre como déficit de atención espanta a los madres, espanta a los mismos niños. Pienso que desafortunadamente dado porque en realidad estos niños no tienen exactamente lo que es un déficit de atención, porque pueden ser capaces de poner mucha atención. El problema real es que esa atención solamente la ponen en las cosas que les gusta. Que les interesa. Y a lo que no les interesa, entonces, ahí sí hay un verdadero déficit de atención. No es que sean dispersos. Son dispersos, sí, son exactamente. Dispersos, pero si hay algo que les llama... Exactamente, si hay algo que les llama, meten toda su atención acá. Y entonces a mí me interesa esta taza y estoy tan metido en la taza que me disperso de todo lo demás y aunque me hablen y me digan, ya hiciste pipí, ya hiciste tu tarea, yo sigo aquí inmerso en la taza. De hecho, por ejemplo, Einstein reprobó en segundo de primaria, reprobó matemáticas y después sacó un premio Nobel en matemáticas. Sí, claro. Einstein tuvo déficit de atención. Clavadísimo en las matemáticas, clavadísimo en los números. El déficit de atención representa un rasgo de genialidad. Y hay que estimular ese rasgo de genialidad en estos niños para que no se apachurren, para que logren sacarlo, para que logren ser mejores. ¿Cómo podemos canalizar todo este potencial en positivo? Sí, en primer lugar, la educación. Hay que darle una educación bien guiada, con límites. Educar viene del latín educare, que significa sacar lo mejor de uno mismo. Desgraciadamente, a nosotros, a la mayoría de los seres humanos y a todos los que estamos aquí, no nos han enseñado, no nos educaron nuestros padres, nos domesticaron, porque nos enseñaron con premio y castigo. Así les enseñamos a los animales, con premio y castigo. Para educar no hay que dar premio y castigo, hay que llevar y sacar lo mejor de la esencia de cada uno, permitiéndole cierto grado de rebeldía, cierto grado de autonomía,
para que saque lo mejor de él mismo. Pero eso desgraciadamente no lo aprendemos, nadie nos lo enseña. Y en segundo lugar, lo que hay que hacer es llevarlo, por ejemplo, con un tratamiento médico homeopático, con un profesional. No, Sí. porque tenemos esta parte ya como muy psicológica, muy de observación, de estar muy pendiente del niño, pero pues también yo creo que algún tipo de medicamento nos puede ayudar. Claro, exactamente. En la medicina homeopática no hay medicamentos específicos, siempre se individualizan, se sacan los síntomas anímicos o los síntomas mentales, los síntomas físicos del niño y entonces se da el medicamento. Obviamente el resultado no es de la noche a la mañana como con un tratamiento alopático, el tratamiento es gradual. La mejoría de un niño con déficit de atención, con hiperactividad, se empieza a ver aproximadamente después de los 3 meses de tratamiento. Pero la mejoría que se va dando es una mejoría real, es una mejoría que va desde adentro del paciente hacia el exterior. Y entonces, si por cualquier circunstancia el niño interrumpe su tratamiento homeopático, eso que ya ganó no lo va a perder, se queda ganado. Eso le iba a decir, a muchos padres les da mucho miedo someter a los niños a algún tipo de tratamiento porque dicen, es que está muy chico para que tenga un tratamiento de por vida. Claro, exacto. ¿Y si es de por vida este tratamiento? En medicina homeopática no, bueno, en la medicina tradicional generalmente tampoco. Esta enfermedad generalmente cede en la adolescencia, no en todos los casos, pero tiende a desaparecer por sí misma durante la adolescencia. Pero también en la medicina tradicional hablábamos de un tipo de dependencia, es Sí. decir, y después en la adolescencia, si es que se lleva un proceso largo, entonces viene un problema que puede uno consumir otro tipo de sustancias. Exactamente. Es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada y entonces a este paciente no se le enseñó a tener tienen mucha inteligencia, pero les falta tal vez inteligencia emocional. Y entonces no tienen esa madurez emocional estos niños que estuvieron tomando medicamentos y eso ocasiona que con facilidad puedan perderse, por ejemplo, en las drogas o ante algún problema, buscar una salida con alguna pastilla o con alguna situación. En medicina homeopática, esa parte, esa emoción madura, se les va ayudando a que la misma persona la vaya creando, vaya pudiendo tener mucho mayor tolerancia ante la frustración y vaya siendo lo mejor de lo que realmente es. Porque cuando nacemos somos esencia y luego desarrollamos otra cosa que es la personalidad o el ego, que es tan parecida aparentemente a nosotros que no sabemos dónde empieza una y dónde empieza otra, pero una es defensiva, el ego, la personalidad siempre es defensivo. Sí. Pero es como la máscara de Jim Carrey, ¿no? De la película. Luego no podemos quitarnos la máscara porque no sabemos dónde empieza el ego y dónde estamos realmente nosotros. Siempre es importante dentro de esa educación y dentro del medicamento. El medicamento homeopático es un medicamento natural, siempre extraído de una forma natural, jamás combinado, donde se busca encontrar realmente a la persona, se individualiza a la persona y se estimula siempre de adentro hacia afuera, jamás en forma contraria. Y esto permite que la persona, desde su sufrimiento, desde el punto que se haya ocasionado esto, vaya cambiando, vaya siendo una mejor persona, se vaya modificando. Obviamente, sí es importante que los padres aprendan a poner límites y aprendan a guiar, a no dar castigos falsos o grandotes, porque a veces la madre le dice, no vas a ver la televisión por un mes. Y es un castigo que jamás se va a cumplir, porque el niño le va a llorar 1 hora y la mamá le dice, bueno, prende tu programa. No, y, oiga, doctor, ¿a partir de cuántos años podemos llevarle al pequeñín al médico homeópata? Lo ideal es desde que está embarazada la madre. Ah, ¿en serio? Sí, claro que sí. Pero ¿a poco ya se puede detectar en el embarazo si el niño ya es hiperactivo? No, todavía no se puede detectar. No se puede detectar. Bueno, ya es muy... Pero es muchas veces en el embarazo, en los trastornos que tiene la madre. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con hiperactividad de un pacientito
muy pequeñito que tuve, que no producía, a la hora que nace le hacen su tamizaje y no producía la hormona de la tiroides. Este niño, si se quedaba así, si no se le daba hormona de la tiroides, pues nacen normales, pero pueden desarrollar un trastorno que les va haciendo que su coeficiente intelectual se quede atrás y entonces hay retraso del coeficiente intelectual, aun cuando nacieron normales por la falta de la hormona. Alopáticamente hay que darle obviamente la hormona y es un tratamiento de por vida. A mí me lo llevaron recién nacido, obviamente no tienes mucho tiempo, entonces dimos un margen de 15 días a ver si el bebé producía su propia hormona y si no, pues iba a tener que tomar la hormona de la tiroides. Pero ¿cómo consultas a un bebé si todas las enfermedades del cuerpo son parte del alma? Entonces dices, este bebé es recién nacido, ¿qué sufrimiento pudo haber tenido? Bueno, lo que hice fue que consulté. Señora, venga para acá. Exactamente. Los problemas que había tenido con su pareja, los trastornos que había tenido, los conflictos, los llantos, las angustias que había tenido. Y con respecto a todo esto que tuvo la mamá durante el embarazo, le di el medicamento al bebé. ¿Y la produjo? En 15 días estaba produciendo. Hoy por hoy el niño tiene más de 15 años y está perfectamente sano y jamás ha tenido, les seguimos checando periódicamente. Y no ha tenido ningún Jamás problema. Lo recomendable es ir en el embarazo para evitar, ¿no? A ver, señora, se me calma, se toma, ¿no? Sí, Esto, cuando no llore, no se angustie, Sí, ¿no? a veces las penas son inevitables, pero entre más rápido tratemos esa pena, menos problemas va a ocasionar tanto a la madre como al bebé. Y eso generalmente es prácticamente una ley, un margen. Cuando tenemos un problema, si dejamos que ese problema se acumule y se haga más grande, va a dar como resultado una enfermedad orgánica mucho más profundo, mucho más seria, que si la tratamos en forma inmediata y a lo mejor queda en una gripita, en una diarrea o algo así. Pues Sí. esto es muy interesante. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, doctor Luis Germán González. Y también, bueno, sus datos están apareciendo en pantalla por si alguien quiere preguntarle algo, tiene alguna duda o consultar. Claro que sí, con todo gusto, les agradezco mucho. Y pues una invitación a todos los médicos, porque también a veces tienen duda. Y para ser homeópata, cualquier persona puede ser, tienen que ser médicos. Tienen que ser médicos y tenemos aquí en Puebla una escuela para preparar a médicos como médicos homeópatas, dentro de una especialidad de médicos homeópatas o una maestría. Ahora que está tan difícil entrar a las maestrías y que cuesta tanto trabajo también en las especialidades, pues es una excelente oportunidad. Es una forma de vida porque la homeopatía le cambia a uno la vida. Uno cambia su filosofía, su forma de pensar. Y además eso nos garantiza el estudio y el profesionalismo de la persona que nos está aplicando. Claro que sí, y tiene reconocimiento a través de cifras, a través de la Secretaría de Educación Reconocimientos Pública. Oficiales. Validez sí, oficial. Validez pues REWE. le agradecemos muchísimo y nos vemos la próxima semana. La próxima Muchas semana gracias. con ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Vámonos a la pausa, pero regresamos muy rápido. Esto es Vive México.